Buenas noches a todos nuestros seguidores de Cracks de Mentira. Hoy estoy con Nicolás Amador y la persona que les está hablando es Francisco Millán. Cuéntame, Nico, ¿qué vamos a estar discutiendo el día de hoy? Bueno, Pacho, pues primero buenas noches a todos los televidentes. Vamos a estar hablando de uno de los temas futbolísticamente hablando más controversiales en los últimos años en Colombia. Eh, pero porque tiene una gran relevancia también vista en el panorama de nuestra selección Colombia, pero eso es otro tema a discutir. Y es, digamos, el por qué el nivel tan bajo internacionalmente de los equipos colombianos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Y quisimos traer este tema porque creemos que es importante explicarlo de manera abierta y con datos sobre todo, porque hay precisamente una gran relevancia de incentivos económicos, de datos futbolísticos, de promedios de edades, que al final pues termina siendo un apoyo para la opinión, pero también para el análisis profundo de este tema. Perfecto, Nico. Sí, en lo personal también considero que es un tema al que tenemos que darle importancia, darle voz y qué mejor que analizarlo con argumentos basados en datos. Ya que estos datos reflejan situaciones que está viviendo el fútbol colombiano y no solo el fútbol colombiano, sino hasta nuestra misma selección Colombia. Entonces yo te diría que entremos a analizar el rendimiento en términos de resultados de los equipos colombianos que han participado en la Liga Betplay, pero asimismo en la Copa Libertadores. Entonces, empecemos desde el año 2017. No sé si te acuerdas, Nico, que en el año 2017 Claro. en Copa Libertadores participaron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Junior y Millonarios. De estos equipos, ¿cuántos crees que clasificaron a octavos de final o llegaron a una semifinal? Pues que yo recuerde, Pacho, pues la verdad ninguno en esa época. Bueno, entonces déjame decirte que estás en lo correcto. Porque esto es muy triste. Voy a proyectar para pues todos nuestros seguidores puedan verlo de una mejor manera un gráfico que muestra los resultados año a año de nuestros equipos en Copa Libertadores. Entonces vemos cómo se habla del mejor desempeño de equipos colombianos en la Copa Libertadores desde el 2017 hasta el 2024. ¿Sí? Estamos hablando de un periodo de 7 años. En el 2017 no clasificaron, tal y como lo dijiste tú, de la fase de grupos. En el 2018 ya vemos una diferencia y es que llegaron a octavos de final. Si nos preguntamos quién llegó a octavos de final, Independiente Nacional fue el equipo que llegó a octavos de final, que fue eliminado por Atlético Tucumán. El, para hacerle una recordación pues a las personas, acá les voy a desbloquear breve, Un breve recuerdo. un breve recuerdo de Atlético Nacional versus Atlético Tucumán, pequeño fragmento de cómo se vivían estos últimos minutos, en donde Enríquez cobra rápido. En este momento, minuto 70, Nacional iba ganando 1-0, pero no lograron remontar el marcador. Así fue como se fueron a su casa, como decimos nosotros en términos coloquiales. Mm, Continuando con la gráfica, entonces pasamos al año 2019, donde nuevamente Todos eliminados. todos eliminados en fase de grupos. O sea, es increíble que... Es más, digamos que hubo un progreso porque habían muchos de estos equipos que habían clasificado en fase previa. Es decir, no habían clasificado como campeón directamente a fase de grupos, sino tenían que enfrentarse a equipos de Chile, a equipos de Bolivia en fases previas. Pasaron, pero sin embargo quedaron eliminados. No pasaron de la fase de grupos y tampoco tuvieron, algunos sí, en 2019 sí, 2020 también,
cupo a torneo de segunda, que es la Copa Sudamericana, por quedar terceros en la Copa Libertadores en la fase de grupos. Ok, Todos estos datos los recolectamos también de Transfer Market para hacer una agrupación y una recolecta importante, específicamente con los rivales que se enfrentaron y también hasta la instancia que llegaron. perfecto. Sí, ahorita después de Libertadores pasaremos a analizar lo que ha sido el rendimiento de nuestros equipos colombianos ya en la Copa Sudamericana, que como tú lo mencionas, lo peor para rematar es que, ok, no te fue bien en Libertadores, te doy la oportunidad en Sudamericana a varios de ellos Sí, y ya nos daremos cuenta en unos momentos cómo fue ese rendimiento. Pero bueno, entonces en Libertadores en ese año 2019, ¿qué equipos teníamos que fueron eliminados en grupo? Deportes Tolima, Junior, Atlético Nacional, Independiente Medellín. En el 2020 vemos que América de Cali, Independiente Medellín, Junior y Deporte Tolima asistieron a la Copa Libertadores, donde nuevamente todos eliminados en fase de fatídico, grupo. fatídico. Y ahora, para rematar, 2021, todos eliminados en fase de grupos. El América, Independiente Santa Fe, Junior, Atlético Nacional. Para mí esto es algo increíble y ya todos se van a ir dando cuenta qué factores analizamos para llegar a ciertas conclusiones del rendimiento del fútbol colombiano. Pero 3 años seguidos, y eso que en el 2017, o sea, prácticamente por un año nos salvamos, que Nacional llegó a octavos. Ujú, sí, es correcto. Pero pensar que el jugador colombiano es muy bueno, y eso lo podemos ver en todos nuestros jugadores que están en el exterior, ¿sí? Pero entonces yo entraría acá en el primer factor, y es la mentalidad, y también los procesos que se llevan en, en el fútbol colombiano, y no solo desde el profesional, sino desde el fútbol base, desde la segunda división, Sí, tienes razón. y cómo el jugador colombiano también siempre se ha visto opacado. Y como tú mencionabas, a veces pensaríamos, no, bueno, por el argentino, el brasilero, pero es que lo acabamos de ver ahorita en pleno 2025, como Independiente Santa Fe, por ejemplo, es eliminado también en fase previa, ¿sí? También vamos a desbloquear recuerdo para los hinchas santafereños que lo puedan ver. Vean, acá Santa Fe quedando eliminado con los peores penaltis posiblemente cobrados. De la historia, sí. Los In- peores que yo he visto. increíble, increíble, sí. Eh, no, es que acá, como puedes ver, Nico, Deportes Iquique le enseñó a Santa Fe a patear penaltis, porque ninguno pudo. El pobre Marmolejo luchándola solo, pero entonces a lo que vamos es, Santa Fe no pudo con un equipo que hace poquito estaba en segunda división y de Chile. Estaba en segunda división, sí. Y entonces todo esto a qué lo resumo, falta de personalidad. El jugador, el jugador colombiano, la mentalidad es muy pobre. Además de que en el dato está respaldado. Es decir, no es una opinión que nosotros saquemos porque sí, o porque apoyemos a un equipo, o porque veamos de una u otra forma que podemos lanzar palabras al aire, Total. sino porque en la estadística está enmarcado. Por ejemplo, si puedes volverte a la gráfica, Sí, 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 esto. en 2021 Santa Fe y Junior compartían ese grupo. Lo compartían con Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina. Buen grupo. Y todo el mundo recuerda ese partido. Todavía estábamos en pandemia. Habían unas restricciones con el COVID-19 muy fuertes ante las Sí, plantillas. Y horas antes de los partidos estaban haciéndoles pruebas a los jugadores para que no dieran positivo. Si daban positivo no podían jugar el compromiso. correcto. Resulta que se enfrentan River Plate e Independiente Santa Fe en el Monumental. River le gana 2-1 a Santa Fe con un jugador de campo, River, de arquero. Enzo Pérez era el arquero en ese partido. Y River Plate solamente jugó con 11 jugadores en el partido, no tenía suplentes. No tenía suplentes, no tenía arquero, el arquero era un jugador de campo. Y aún así Independiente Santa Fe cayó ese día en Argentina. Y Junior, que estaba en el mismo grupo, clasificó tercero a Copa Sudamericana, lo que le dio una ventaja. Pero prácticamente si no hubiera estado Santa Fe, Junior también iba a ser el último.
Pero eso también demuestra aquí, en la estadística, eh, que no solamente es muy pobre el nivel internacional de estos equipos, sino también es un tema preocupante el notar de que hasta en características atípicas del fútbol como esas, que no se ve nunca en la vida, de que un jugador de campo sea el arquero, Santa Fe no haya podido rematar ni una vez en el partido casi, no le haya convertido gol y Rivera haya ganado el partido. Sí, me acuerdo perfectamente de ese partido que justo acá en anécdotas personales que creo que eso ayuda a tener una fuente primaria. Justo en ese partido que tú estás mencionando, yo estaba en ese momento en el equipo profesional y me acuerdo mucho que Santa Fe se puso de artista porque tenían la posibilidad de llevar una gran cantidad de jugadores a la convocatoria, por lo mismo del COVID. Y en el fútbol, como no solo una opinión propia, sino todo aquel que ha probado el fútbol más a un nivel de alto rendimiento, prácticamente profesional, que ha recorrido ese camino inferiores, uno internamente siempre sabe quién está por mérito, quién es un buen jugador y quién no, y quién puede estar por contactos, por dinero, bueno. Dentro de esos pelados, de pronto, si tú te acuerdas, había alguien que se llama Camilo McCorney. Sí, correcto. Tenía como 17 años. Lo meten Ese día a debutó, un partido, 15 sí, años y tenía. lo meten en un partido contra River. Y uno de los temas que vamos a discutir es que, de hecho, en el fútbol colombiano, el apoyo al canterano son muy pocos equipos. Y en el promedio de edad también vamos a poder verlo y contrastarlo, pero hay momentos, siempre al canterano entonces lo quieren quemar en un partido como ese. Pero también, si yo te hablo, por ejemplo, de este canterano, no era por mérito. Entonces pon tú ese partido, ¿qué hace? Generarle, no sé, su valor de mercado, pero entonces el pensamiento del equipo ni siquiera está en ganar, sino en estar haciéndose a favores o cobrando dinero ya de otras partes. Es Que eso correcto, sí. creo yo que sí ensucia mucho el fútbol. También la mentalidad comparándola con los otros es, si tú ves la liga colombiana es muy física, pero un aspecto negativo. Eh, O sea, porque en la Premier y bueno, ya me voy muy lejos a Europa, pero de todas maneras en el fútbol argentino podemos ver que los jugadores, claro, son muy físicos, pero más de una manera atlética que ser acá corpulosos, grandes. O sea, en Argentina hay mucho jugador chiquito, por algo Quintero, siendo como es, de- Rindió mucho allá. deslumbró la liga argentina, ¿verdad? Ujú. Pero tú ves acá el fútbol y Dios mío, o sea, prima el cuerpo antes que la mente. Sí, Lo sí, cual sí. es increíble porque es que todo deporte es mental. Primero que todo es mental. Obviamente lo físico se potencia y te hace un mejor deportista, pero lo primero es lo mental. Entonces, el factor que hemos respaldado en esta gráfica es uno de los factores es que falta de personalidad y de carácter la de los equipos colombianos. Porque el mejor año que llegaron a tener en Libertadores fue hasta el 2023 que un equipo llegó a cuartos de final, porque en el 2022 se quedaron en octavos de final, ¿sí? Y por goleada. Y por goleada, sí señor. En el 2022 vemos que participaron Deportes Tolima, Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Nacional. Y Tolima fue el que llegó a octavos de final. Y como mencionaste, quedó 8-1 ante el Flamengo. En el global, sí. En el global, sí, en el marcador global, pero o sea, esto es una humillación, por eso es que Brasil y Argentina nos toman de burla. Cosa que se creía posible el año siguiente en Mm, Libertadores porque llegaba el Pereira, que había terminado sí, siendo campeón en 2022, ujú. e iba a competir su primera vez en torneo internacional. Y Y lo fíjate entiendo. el cambio de mentalidad, justo lo que estamos hablando. Fue el Venían Pereira, con todo, se fue el la Pereira. creyeron. Tenía un grupo dificilísimo, tenía un grupo donde estaba Boca. Sí, Iba ganando en la bombonera un gol por cero. Boca se lo termina remontando, queda 2-1 el partido. ujú, Pero en Pereira, en el estadio de ellos, ganan el partido por 1-0. Avanzan a octavos de final, le ganan a Independiente del Valle, que Independiente del Valle venía siendo uno de los equipos más importantes de Sudamérica. Había sacado a Moisés Caicedo, mm, había sacado a un ecuatoriano que había alcanzado a jugar el Mundial con la sí, selección de Ecuador. Entonces venía siendo también un
equipo relevante, y aún así el Pereira, siendo su primera competición, le ganó a Independiente del Valle. Se enfrentaba a Palmeiras, muy difícil la cosa, Claro. pierde, no pierde por goleada, a diferencia de Tolima en la edición pasada. Sí, Pero bueno, digamos que es un tema futbolístico normal, común y corriente para un equipo de una primera presentación ante un equipo que juega todas las ediciones de la Libertadores y gana las veces que quiera este torneo. claro, totalmente. Que hay un diferencial que sí podemos, o sea, es evidente, es justamente esa personalidad que nadie creía en el Pereira y demostró mucho más que los, entre comillas, Está claro. equipos grandes de Colombia. Y en los últimos años, porque es que veíamos que desde el 2017 hasta el 2023, y como se muestra en la gráfica, Ujú. no hubo un rendimiento aceptable en la Libertadores. O sea, de verdad el rendimiento fue bajando, bajando, bajando. Teniendo en cuenta lo que fue 2015, Santa Fe campeón, 2016, Nacional semifinalista, Sí. perdón, finalista ante Chapecoense, dado pues por el accidente, el título se le otorga al club brasileño. Pero digamos que esto es una consecuencia también del bajón futbolístico que tuvo la liga, y eso es lo que vamos a evaluar más adelante, con los ingresos económicos que le da la Conmebol a esta liga, Sí, es pero que también también ese es con otro los tema, promedios ¿no? de edades. Aparte del que yo estaba mencionando, no solo es desde el fútbol base y desde los equipos profesionales, sino o sea, la misma Federación Colombiana de Fútbol y la Los I equipos, Mayor tienen harto peso en las consecuencias que se ven en nuestro fútbol. sí, es correcto. Y bueno, para finalizar con Copa Libertadores, vemos como el 2024 Junior Millonarios Águilas Doradas, sorpresivamente, Atlético Nacional participan en Copa Libertadores y Junior fue el único en avanzar y llegar a octavos de final, que fue Junior eliminado que, por Colo Colo. Y ya si lo Junior, traemos hasta el presente en la que se está disputando actualmente, los equipos que están disputando en este momento es Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que el Bucaramanga ha sorprendido, eh, va decentemente, pero lo mismo, creo que es un caso similar como el del Pereira. sí, sí, sí. Nacional es un equipo al que pues le tenemos fe en este momento. A Nacional siempre hay que tenerle fe en Libertadores. Sí, bueno, por lo menos Nacional es uno de los equipos y creo yo que el único equipo que realmente a lo largo de la historia del fútbol colombiano ha demostrado carácter. Sí, han marcado por lo menos esa Y, postal. exacto, totalmente. Pero bueno, lástima que ahorita Nacional perdió 3-0 con. Internacional de Porto Alegre. Sí. Nico, ¿sabes qué quiero que hagamos antes que nos vayamos a Sudamericana? Cuéntame, Pacho. Que escuchemos a una fuente, también externa a nosotros, que nos pueda dar su opinión frente a la actualidad de lo que, por ejemplo, sucedió con Santa Fe, lo que viene pasando. Entonces, quiero que escuchemos a. Juan Felipe Cadavid. Así es, me leíste la mente. Entonces, escuchemos acá las palabras que él nos dice. Este breve fragmento representa lo que hemos venido hablando. Muy mal Santa Fe, muy mal, muy mal, muy mal. Doloroso, pega, golpea, golpea. Y claro, esto también hace mella en el prestigio del fútbol colombiano. Porque, pues, ¿y cómo les dice uno que no? Todo el mundo inmediatamente salta a decir, nuestro fútbol es una porquería, nuestro fútbol es malo, nuestro fútbol es terrible, y nuestro fútbol a nivel internacional es malo. Pues no nos vamos a llamar a mentiras. Como lo es el peruano, como lo es el chileno, como lo es el paraguayo, como lo es el uruguayo, como lo es hasta el ecuatoriano. Bueno, y como dice Juan Felipe Cadavid, como pudiste escuchar, efectivamente, esos resultados que va generando tanto Santa Fe en el presente, estamos hablando 8 años después, ¿no? Del 2017, pero también todo el análisis que representa nuestra gráfica, eh, hace sonido, hace ruido que el fútbol colombiano está muy por debajo del nivel de Argentina y Brasil, que son las mejores ligas de Sudamérica.
Y está claro que no necesariamente es por nivel futbolístico porque no estén las capacidades de los jugadores. Más viene más por factores como los que vamos a entrar a analizar. Pero entonces, en este momento, veamos el rendimiento. Ya vimos el rendimiento de Libertadores. Cuéntanos un poco el rendimiento de los equipos en Sudamericana, que digamos es como la Europa League. Sí, es correcto. Entonces, Hay que tener, cómo fue ese proceso del 2017 al 2024? Acá ya está la gráfica que pues lo muestra un poco. Cuéntanos. digamos que en el panorama general sí hay un rotundo cambio significativo en cuanto a las instancias que llegaron a estos equipos. O sea, hay presentaciones mucho mejores que las de Copa Libertadores. Pero significativamente, pues es un torneo que a partir de creo del 2021 se juega en un formato diferente, se juega en un formato de fase de grupos. Anteriormente se jugaba en un formato de mata y mata, de partido de ida y vuelta, avanzabas a 16 avos de final, avanzabas a octavos, avanzabas a cuartos, no tenías que jugar una ronda previa de fase de grupos. Digamos que el torneo también cambió un poco en esta dinámica. En 2017 tenemos a los equipos Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Patriotas y Deportes Tolima. Independiente Santa Fe llega a octavos de final, pero por clasificarse en ese año como tercero de Copa Libertadores, por lo cual llegó a octavos y quedó eliminado. Prácticamente jugó una ronda de Sudamericana y en la que jugó quedó eliminado. En el 2018 repite Independiente Santa Fe por ser finalista en la liga del 2017, junto al Deportivo Cali, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Jaguares de Córdoba y Millonarios. Esta tiene una presentación bastante importante para los equipos colombianos. Santa Fe y Junior se enfrentaron en semifinales. Posteriormente el Junior caería en la final ante Atlético Paranaense. Caso pues que digamos que hasta aquí es la única final después de 2016 de un equipo colombiano en un torneo internacional. Algo muy importante. Además de esto, Millonarios llegó hasta los octavos de final y Deportivo Cali hasta los cuartos de final. Así que fue una presentación en Copa Sudamericana muy meritoria para los equipos del país, al menos respaldada en los datos, comparándolo con lo de la Copa Libertadores que había sido desastre. En el 2019 participa Deportivo Cali, Equidad, Río Negro Águilas y el Once Caldas. La Equidad llega a cuartos de final, eliminado por Atlético Mineiro. Hmm. En el 2020, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y Deportivo Pasto son los participantes. Nacional y Cali llegaron a segunda fase, es decir, no pasaron de los 32 avos de final de la Copa Sudamericana. En el 2021 participa Deportes Tolima, Deportivo Cali, Equidad de nuevo y Deportivo Pasto. Ok. Todos eliminados en fase previa de Hmm. los equipos que habían clasificado directamente desde la liga por la reclasificación que se juega aquí en Colombia. Junior América, que estaban en Copa Libertadores en ese año, se clasifican como terceros, pero quedan eliminados en octavos de final, es decir, pasaron de Libertadores a Sudamericana, Para en, salir. en Sudamericana, Le, jugaron una ronda y salieron. les encanta. Voy de eliminación a eliminación al otro. Sí, o sea Deberíamos es importante. llamarles eliminados favoritos internacionalmente. No, van, cobran, eliminados y a vacaciones, o sea, Bueno, por lo menos este año la América pinta bien con Juanfer, ¿no? Pe- Que, pinta bien, que es pinta otra bien. demostración. O sea, la América tuvo que traer a alguien que ya ha sido campeón de Libertadores Suramericana para darle justamente ese carácter que estamos Sí, hablando. es Y correcto. ese cambio de mentalidad, ahora también hablamos de un Duván Vergara, o sea, nombres pesados, ahora también personas que aún son jóvenes, porque vemos como costumbre en los equipos colombianos, en varios, que les encanta traer jugadores ya de edad, que claramente tendrán recorrido, pero su aporte ya no es el mismo y que también hay que potenciar y apostarle un poco más a los jóvenes. Pero bueno, eso es un tema ahorita que también hablaremos Sí, de la clase de jugadores que traen a nuestra liga, ¿no? vamos a hablar también más adelante de jugadores que llegaron a la liga, a equipos precisamente para disputar este torneo internacional, supuestamente, Ujú. Y un con chorro de la babas. palabra arriba, entre comillas, de que eran las figuras que venían a hacer algo importante con el equipo en Copa Sudamericana o en Copa Libertadores. Pero claro, lo que dices es verdad. Existe ese, digamos, está muy metido en la cabeza de los directivos de estos equipos, en que traer a jugadores con experiencia y de edad los va a hacer mejores en
en la competición internacional. Y puede ser que sí, de una u otra forma funciona. Le funcionaba al Junior el año pasado, Ujú. perdón, sí, el año pasado en Copa Libertadores con Carlos Vaca. Pero digamos que son casos excepcionales. Y este año de pronto le puede ir muy bien al América de Cali teniendo a Juanfer Quintero, que es ultracampeón en América, campeón de Claro. Copa Libertadores, campeón de Copa Sudamericana, Y, mundialista en 2 oportunidades. Es un jugador que conoce el terreno internacional, por lo cual, más allá de la edad, más allá de el físico que tenga Juanfer, es un jugador relevante en el equipo. así es. Y bueno, esperemos el Once Caldas. Que Y no, esperemos el Once no, Caldas no lo también. he visto, no lo he visto mal como otras actuaciones de las que estábamos hablando, pero Sí, 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 claramente no tiene los mismos recursos que el América. Factor que pesa, claramente. demostrado. Que claramente el Once Caldas tiene buenos jugadores, pero pues no tiene el dinero para traer un Juanfer Quintero. Uh-huh. Y claramente, digamos que no se muestra aquí en la estadística, pero claramente hubo un mejor progreso de estos equipos cuando la competición se clasificaba por el mata-mata, es decir, la Claro. competición en la que ganó Independiente Santa Fe y en la que fue finalista 2 oportunidades Atlético Nacional, una en el 2014 ante River y en la de 2016 ante Chapecoense. Pero cambia del formato de mata-mata a un formato de fase de grupos, pero en una fase de grupos donde solamente clasifica el primero, Oh, que eso solamente duró un año. Y eso fue terrible, claro. porque es que no había chances de clasificar como segundo, así tuvieras 10 puntos, y el primero Cierra mucho las tuviera 12 puntos. posibilidades. No tenía sentido. Pasa en 2024 de nuevo a un formato de fase de grupos común y corriente, Ok. pero igual el de la Copa Libertadores, donde clasifican el primero y el segundo. Por lo cual habían muchas más oportunidades, o hay muchas más oportunidades para cualquier equipo de clasificarse a los octavos de ¿Y final. qué equipos fueron los que llegaron a cuartos de final en el 2024? Llegaron en 2024, participaron primeramente Independiente Medellín, América de Cali, Deportes Tolima y Alianza Petrolera. El Medellín llegó a cuartos de final, lo eliminó Lanús de Argentina por tanda de penales, una tanda de penales también desastrosa. Pero digamos que esto también renueva la esperanza de que con un nuevo formato también la competición se vuelve un poco más equitativa para los equipos que la compiten. Ok. Porque muchos años, estamos hablando desde que se fundó la Copa Sudamericana entre el 2003 para adelante, siempre quedaba finalista un equipo que clasificaba de Copa Libertadores a la Copa Sudamericana. Caso que sucedía, o que sucede mucho en Europa, ya no tanto, pero sucedía cuando el Sevilla estaba en Champions y clasificaba a Europa League y ganaba la Champions. Así ganó 3 Champions seguidas el Sevilla. O- Perdón, 3 Europa Leagues el Sevilla. ok, sí, 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 eso sucede. Esos son Por otros lo cual, análisis importantes. por lo cual no tiene mucho sentido el torneo que se juegue de esta manera si un equipo muy fuerte de Copa Libertadores va a terminar compitiendo en esta liguilla y la va a terminar ganando. Entonces ninguno de los equipos que llegaron a jugarse los 6 partidos de la fase de grupos de Copa Sudamericana van a tener de verdad una ventaja deportiva, futbolísticamente hablando, Claro. ante los equipos que llegan de Copa Libertadores con un alto nivel. Así terminarán terceros en su grupo. ¿Sabías, Nico, que desde que la Libertadores en 2017, eh, bueno, pues cambió su denominación oficial, pues a Conmebol Libertadores, se han celebrado 8 ediciones y solo en una no ha ganado un equipo brasileño, que fue River Plate, pues cuando Juanfer nos iluminó en el Santiago Bernabéu. ¿Correcto? Ante Boca Juniors. Exacto, ha sido la única vez que no ha quedado campeón un equipo brasilero desde el 2017. Por lo cual Colombia borrado. Y sí, pues digamos en el último campeón de Libertadores la final fue entre equipos brasileros cuando la ganó Fluminense contra Boca. La ganó Fluminense ante Boca. Esa fue la del 2023-2024, la gana Botafogo ante Atlético Mineiro. Ujú. Pero bueno, digamos que está siempre en la pelea el equipo argentino ante el brasileño. Pero de resto, Pero en la estadística es sumamente superior el brasileño al argentino. sí, que por eso te propongo que ahora analicemos, ya terminando con estas gráficas que demuestran el desempeño de nuestros equipos colombianos en estos certámenes, veamos lo que es el tiempo efectivo de la Liga Argentina, por ejemplo, ¿sí? Muy importante. Entonces,
Mira, acá está representado el tiempo efectivo de la Liga Argentina. Vemos que en el año 2017 el tiempo efectivo fue de un promedio de 50 minutos por partido. Sí, El 2018 se sigue manteniendo 50-15, 2019 50-20. Bueno, digamos que hasta acá, hasta el 2024, según pues nuestra fuente OptaStats Perform, sí, eh, el tiempo de buena juego fuente. efectivo de la Liga Argentina es 50 minutos, que no es muy alto, claramente. Pero sí creo que esos 50 minutos en la Liga Argentina son muy intensos. No un partido de la Liga Argentina y eso ruñendo, corra, meta. Y bueno, claramente junto a la magia que caracteriza a, a los argentinos. Sí, 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 Mm, correcto. que con ese corra meta va lo mismo, a todo lo que estamos hablando hasta el momento y es a la mentalidad. Y por eso Argentina, la misma selección argentina, porque está teniendo los rendimientos que tiene. Por, porque literalmente han tenido la capacidad de creerse, pero no creerse como pasa acá en Colombia que le ganamos a Brasil o Argentina, digamos, ya hablándote como selección, y nos creemos dueños del mundo, o sea, se sube el ego a una manera desde de vender humo, ¿sí? Porque, Sí, por ejemplo, Colombia, maravilloso que hayamos llegado a la final de la Copa América, fue una muy buena copa, pero pues la verdad el deporte y del fútbol en especial es que después del primero no hay nadie. O sea, ya subcampeones. Quedamos como subcampeones, pero como hijos de quién? De Argentina. Punto. correcto. Es la misma historia siempre. ¿Cierto? ¿Y cómo es posible entonces, pum, se decae eso? Ah, sí, maravilloso, subcampeones. Y ahora estamos colgados en eliminatorias. Además de que, bueno, es un ítem importante acá, y esto Ujú. revalúa toda la historia que estamos contando. Aquí la fuente de OptaStats Perform nos evalúa el tiempo efectivo de juego en estas ligas, que Sí, digamos que si lo miramos desde 2017 hasta 2024 no varía mucho, es decir, se mantiene siempre entre los 50 minutos y los 30 segundos de juego, es decir, no hay una gran diferencia. Pero sí hay una gran diferencia visualmente, y es en algo en donde Colombia sí gana, y es algo en donde ha mejorado mucho nuestro fútbol, pero que lastimosamente no se ha conservado muy bien y no se tiene mucho en cuenta, y es en la calidad de los estadios, ujú, en la calidad de las canchas que tiene nuestra liga en comparación con la Liga Argentina. La o- Liga Argentina tiene hasta el momento todavía muchos estadios de tercer nivel, graderías en unas condiciones terroríficas. Y eso también habla mucho de cómo es la liga y cómo se vende al mundo, y también y cómo esa venta y esa promoción de los jugadores, de las promesas futbolísticas, influye mucho en nuestra liga. Ya nuestra liga está tan mejorada, pero económicamente no, que entonces sale un jugador de 17 años, buenísimo, lo venden, no lo dejan progresar futbolísticamente acá. claro, Lo venden a Estados Unidos, lo venden a España, el jugador juega 3 partidos allá, no rinde porque no tiene competencia, no tiene la inteligencia emocional, ni física, ni deportiva para competir en una liga de alto rendimiento. claro. Entonces a los 20 años está de dónde? De vuelta en Colombia. Y aquí se queda hasta los 30 años, nunca pudo progresar de nuevo, Y eso, siendo muchas así carreras de esas se acaban. un talento. Entonces digamos que puede ser un tema que sobresale, esto del tiempo efectivo de juego, pero esto del tiempo efectivo de juego demuestra de qué tan bajo el nivel está el fútbol en Sudamérica, pero sobre todo en el hecho de cómo vemos el fútbol en cada liga, pero también de cómo estos equipos que clasifican a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana tienen demostraciones notorias superiores a las de los equipos colombianos. Mira que para apoyar lo que tú estás diciendo, pues, y que nuestros seguidores puedan hacer este contraste también, por todas las razones que tuviste, nosotros hasta sorpresivamente tenemos mejor tiempo efectivo de juego. Bueno, acá no lo Lo tenemos muestran mucho mejor, sí. por equipo, ¿no? Y Entonces eso es por vemos, las condiciones de vemos las como canchas. Santa Fe está en último lugar con 50 minutos. Que bueno, ahí ya hay muchos factores que influyen, pero después el Esas Deportivo emociones. Cali, bueno, esto todo no lo proporciona pues la Liga Betplay como fuente. Y el Unión Magdalena tiene el primer puesto de tiempo efectivo de juego. Pero también digamos que estamos en un promedio tal vez del 54%, un poco más alto que la Liga Argentina. Sí, un poquito más alto.
Pero mira que si haces un contraste acá interesante, entonces listo, tenemos más tiempo efectivo de juego. Pero seguramente eso, el ritmo de ese tiempo efectivo es mucho menor que Es mucho de mejor, es mucho menor. intensidad, todo. Y eso se ve representado cuando jugamos contra equipos argentinos. No, nos 100%. llevan. Entonces ahí es donde uno dice, listo, tenemos tiempo más efectivo, se supone que podrían tener más ritmo, ¿por qué no se tiene ese ritmo? ¿Sí? Y ya si no hablamos de tiempo efectivo, si no nos ponemos a hablar del promedio de edad de ligas, Correcto. también entre la argentina y la colombiana. Entonces acá como pueden ver, según Transfer Market, vemos que en el 2017 pues la diferencia es de un año. La diferencia realmente es muy poca. En promedio de edad creo que sí podemos ver que tanto Argentina como Colombia tiene, tiene edades similares, porque en Argentina también hay jugadores ya de edad, así como jóvenes. Sí. Pero es que qué diferencia de jugadores de edad que están ahí. O sea, Cavani puede que ya estén, no sé, sus 35, ¿me corriges? Pero Tiene 37 años, sí. 37 años, pero ahora hablemos de la mentalidad justo de Cavani. Por, Hay que hablar también del hecho de que la Liga Argentina se separó mucho de la Liga de pronto mexicana, en que llegaban muchos jugadores a jugar su última temporada de fútbol y se retiraban claro, con 36, 37 años. Eso pasaba mucho entre el 2005, 2006 hasta el 2010, 2011. ajá, Le ocurría a todos los equipos en Argentina. Hoy en día, la capacidad física, la preparación, digamos el ritmo de competencia que tienen estos jugadores que vienen de Europa, como Marco Rojo, como Edinson Cavani, los que vienen de Europa, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, jóvenes, respectivamente comparándolos con un jugador como Edinson Cavani, que vienen de una liga competitiva, vienen solamente a jugar la Copa Libertadores con River Plate y posiblemente se devuelvan a Europa. Pero eso habla mucho también de cómo dejó de ser una liga donde era prácticamente un cementerio para muchos jugadores de Europa cosa que está pasando acá en Colombia. y que un Sí, jugador de 37 años no juega hasta sus 37 años y se retira, no, va a jugar hasta los 39, posiblemente 40 y vaya a tener un rendimiento muy alto en cada uno de sus equipos. Entonces digamos que aquí el promedio de edad es muy parejo entre los colombianos y los argentinos, como lo vemos en la gráfica y la sacamos de Transfer Market, porque creemos que a partir de esto podemos traer a colación varios aspectos importantes, y fue el que ya reiteré hace un poco, de que allí el jugador de edad funciona y funciona de verdad para bien en el equipo. Es decir, no es un incentivo más anímico para la plantilla, viene que porque transmite su experiencia. viene Acá la como diferencia que yo calcado. veo es que pon tú el jugador experimentado lo que busca es un respeto, pero para su ego. Correcto. Ta- seguramente un Falcao no. Un Falcao estoy seguro que sí busca transmitir su experiencia. Sí, sí, sí. Pero mucho jugador de experiencia acá se siente respetado por el canterano o por los jugadores jóvenes, cree que entonces ya yo soy Dios y yo hago lo que quiero y punto, ¿sí? Y no están pensando realmente en darle ese respeto, esa reputación a lo que hablamos de la liga colombiana. Porque claro, todo lo que tú has mencionado, la Libertadores y todo esto, porque también esos jugadores, hay dos factores, ¿no? Por ejemplo, para por qué un Depay se puede ir a Brasil. Claro, Brasil no está en nuestra órbita, pero vale la pena mencionarlo. Memphis Depay se va a Brasil porque tienen primero la capacidad económica. O sea, es que hay que tener claro que el fútbol es una profesión. O sea, todo Sí, deporte, sí, 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 sí. pero el fútbol requiere una preparación mental, física, talento y pues tiene que ser bien paga por todo lo que conlleva y más que es una carrera corta. Pero entonces, con esa capacidad económica que se maneja tanto en Argentina como en Brasil, tienen la posibilidad de decirle a estos jugadores, vea, pero entonces no vea el proyecto de ganar solo esto, ¿sí? Porque es que ese es el proyecto, digamos, entre comillas, acá de los jugadores que se vienen a retirar. No, pues ahí veo si ganó la liga. Eso No, es lo más allá, importante, sí. allá la liga, claro, la de Brasil hay que ganarla, es que esa es una obligación, no es si quiere, es una obligación. Están por igualdad de condiciones Pero y ahí lo que al se jugador invita, de 19 años que sea lo que gana exacto, dinero. justamente como el argentino, el brasileño está acostumbrado a ser en la Libertadores, ganar y es una necesidad, una costumbre la Libertadores y la Suramericana. Jugador que va a Argentina, Brasil,
sabe que en estos equipos va a disputar por eso. Y disputar por estos torneos que representa también premios, premios económicos, pero que estos equipos sí le representan de una manera importante a sus jugadores. ¿Sí? Es correcto. Entonces, bueno, esto sí es increíble y creo que ya hablando acá con el tema de los premios y eso vale la pena, te quiero compartir acá en esta investigación que nosotros hemos hecho muy juiciosamente, eh, contarte a ti y pues a la gente este artículo que pues Infobae realizó, donde nos explican un poco cómo funciona esto de los premios Correcto, Pacho. y, y cómo esto influye en el fútbol, ¿sí? Entonces, pues acá menciona, el artículo es escrito por Daniel Ospina, él nos cuenta que principalmente por qué surgió esta investigación y todo esto por el poderío del fútbol brasileño. Empezó a generar un debate. Entonces la gente empezó a analizar. Y entonces si analizamos, como te conté, del 2017 acá, todos los equipos que han ganado Libertadores han sido brasileños, excepto en 2018 River, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Correcto. Entonces acá pone, cito, la clave del éxito del Brasileirao a nivel continental se explica parcialmente en la cantidad de dinero disponible en los premios a los campeones de su liga, pero también la Copa de Brasil, ni siquiera el Brasileirao, la Copa de Brasil, ¿sí? Que superan cifras hasta incluso del campeonatos internacionales, intercontinentales, perdón. Eh, y bueno, entonces esto claramente el dinero abre muchas posibilidades, pero descubrimos cosas muy interesantes, como que Nico nos cuenta, la Conmebol, ¿sí? Cada año decidió darle a cada liga sudamericana, entre esos la colombiana, ¿sí? Sí, 1 millón de dólares que debía destinarse para los premios de los campeones nacionales. Entonces, Millonarios, ahorita Nacional, el Bucaramanga el año pasado, quedaron campeones, toma tu 1 millón de dólares. Ese es el principal motivo por el que la Conmebol da ese dinero, ¿no? sí, Pero entonces si tú entras a analizar cómo funciona acá en Colombia, las cosas no son así. Te voy a contar por qué. Justo como te mencioné, el Bucaramanga, ¿sí? sí, correcto. En la Liga Betplay es el caso más dramático porque en la Liga Bolivia el premio son 4 millones de dólares. Acá el premio para el Bucaramanga fue de 230.000 dólares. Que ahí me pregunto dónde se quedaron esos 770.000 dólares. Y listo, son 2 semestres, ¿no? Entonces esa lógica nos llevaría, como acá se menciona en el artículo, el campeonato argentino paga al ganador un total de 500.000 dólares. Está bien, Sí, ¿cierto? está perfecto. Porque también es, digamos, lo que da la Conmebol a esa liga. Exacto. Pero entonces acá al Bucaramanga se le da 230.000 dólares y a Nacional, que fue el segundo campeón, se le da 230.000 dólares. Pero sigue faltando dinero. Y de hecho en otro artículo también mencionaban que no, que la DIMAYOR decidió darle 1.000 millones de pesos colombianos, que pues vienen siendo unos 250.000 dólares, de premio al ganador, como si fuera la gran cifra. Pero entonces, No espérate, alcanza ni para un jugador. te voy a contar, ¿sí? Eh, ¿Cuánto dinero se paga en el Brasileirao? Que es la liga que más paga, listo, es la que más poder tiene, no. Pero es que es importante ver este contraste. 10 millones de dólares, incluyendo el millón aportado por Conmebol. No, no, Sí, no, no, no. listo, nos vamos a eso. La Libertadores, el campeón de Libertadores recibe 23 millones de dólares. Perfecto. Pero pues grave, ¿no? Porque para Colombia, el último campeón pues fue Independiente Nacional y hace cuánto. Atlético Nacional, perdón. Ujú. Eh, Copa Brasil, 14 millones de dólares. Y quiero que sepas que esa Copa Brasil paga más que la Conmebol Sudamericana.
que actualmente le da al ganador 6 millones de dólares. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, creo que esto, que también ahorita te mencioné que la Liga de Bolivia paga a su campeón un total de 4 millones de dólares, la Liga Mexicana también, ¿sí? Sí. Y esto demuestra que también por eso para los equipos avanzar acá en Colombia pues es muy complicado. Porque pues también tú cómo vas a avanzar si en premios seguramente pues se lo tienes que repartir a tus jugadores, pero también para inversión te queda poco y sabemos que acá también los equipos son expertos en deudas, ¿no? Sí. No, y Pacho, o sea, parece una bobada. O sea, ante la estadística, ante la muestra visual de cómo es el fútbol, parece una bobada. Sí, Pero en la realidad y en el negocio y en cómo se mueve la plata en el fútbol, que es verdaderamente como hoy funciona, es un incentivo económico que sí o sí revitaliza el equipo para cualquier torneo internacional que dispute. totalmente. Un equipo que sea campeón en Colombia, aparte Atlético Nacional, aparte de Millonarios que tienen su capital económico bien constituido, pero un equipo que, como el Pereira, como el Bucaramanga, que reciben $250.000, no les alcanza ni para traer seguidos dos jugadores. Es una cosa absurda, es una cosa que se hace en crítica en la manera en cómo la DIMAYOR hace la gestión y la repartición de los premios a los diferentes campeones. Pero está claro, o sea, es decir, es que no hay que redondear mucho el asunto. Ujú. No hay que ver más allá de lo que está en el número, en la data, de lo que mostramos de los jugadores, de las participaciones internacionales. Es otra cosa, es otro mundo diferente. Así es. Voy a leerte un trino de alguien muy famoso, Ok, o por lo menos en los medios se ratifica de esa manera, porque si vemos en los medios, no digo que mentira, pero sí les da miedo criticar. sí, Y la crítica en el fútbol y en cualquier deporte es necesaria, porque es de una u otra manera en la que los directivos, las grandes empresas que patrocinan, se dan cuenta de lo que están haciendo mal. y en especial de una manera como la que estamos realizando nosotros, que pues es constructiva, no es la crítica de no, esto es lo peor, sino No, es una sustentado y crítica constructiva, argumentado y dando el mensaje a mejorar. dando el mensaje a mejorar, pero también dejando la ventana abierta a nuevas posibilidades de que el fútbol mejore en muchos aspectos. Así es, Carlos cuéntame. Antonio Vélez Ajá, lanza un trino el y sabio del dice, fútbol. el sabio del fútbol, el problema del fútbol colombiano está en la cabeza. La llamada mentalidad ganadora no existe y mientras eso no se supere, imposible tener pues mentalidad campeona. Claro, Está claro. Ganar partidos, ganan todos los que hay, que es ganar pues títulos, y aún no estamos preparados para ello. En el ambiente llamamos histórico a cualquier triunfo. Le vamos a los altares a los jugadores que hacen jugadas, pero aportan poco o nada al juego del equipo. La salamería es infinita, no se les exige mucho. Hay elogio fácil, hay consentimiento y adjetivos inmerecidos y regalados. En fin, el medio invita y tolera la mediocridad. Nos ilusionamos con poco, lo que lleva a ver la verdad. En este caso puntual, la selección Colombia sub-17, que perdió en estos días contra Brasil, hmm, era un equipo lleno de altibajos, de partidos muy flojos al comienzo, más una derrota lamentable contra Paraguay. Luego una victoria frente a Argentina que, pues más por el formato de la competencia, por la calidad de resultados jugando una final de juego de vencer a Venezuela. Todos los trompizones son algunos de las individualidades que volvió la ilusión de un título sin mucho merecimiento, como siempre ha pasado aquí. Al final las manos vacías y el casi que nos identifica, al final lo de siempre, entregaron todo guerreros. Y esto pareciera ser un claro reconocimiento de que no tenemos dar para más. Y todo se queda ahí. Ojo, jugadores que con 17 años y menos ya lideran la selección campeona de Europa y equipos como el Barcelona. Necesitamos con urgencia que nos ayude a dar el salto de calidad, pero todos debemos colaborar exigiéndoles
más a quienes nos representan. Totalmente. Sí, ahí sí al sabio de fútbol se la doy. Y que de hecho si vemos, fíjate, a pesar de que nuestro análisis empieza desde hace 7 8 años, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, él reafirma lo que estamos diciendo nosotros. ¿Y lo reafirma de qué manera? En que, claro, hay un nivel futbolístico de muchos jugadores y por eso vemos jugadores que en Italia y en Inglaterra, de los 20 equipos que compiten en cada liga, hay un colombiano mínimo en 13 equipos. Sí. Pero ese nivel no está reflejado en las selecciones, nunca Ujú. está reflejado, nunca en el palmarés internacional de los equipos en Colombia en torneos internacionales, por lo cual se queda en un simple negocio. Total. Y entonces aquí los medios, cuando algo pasa bueno con la selección Colombia, con cualquier equipo, pues la respuesta de ellos es decirles, pues no, gracias guerreros, Sí. ustedes son lo mejor. No, y lo que yo te dije, o sea, la realidad es, después del primero no hay nadie, punto. Eso es así. Entre Boca y River no se van a decir, ah, no, bien, felicitaciones, tú quedaste segundo. Y es que empezando por la hinchada de Boca no le va a aplaudir que quede segundo contra River. O sea, punto. A mí me importa es que ganen. Y acá venimos es a ganar. Es una competencia. En las competencias se gana o se pierde y ahí se acaba. Bueno, Nico, ya después de todo esto, para finalizar, me gustaría que nos cuentes sobre esos 10 famosos jugadores que nos vendieron que iban a arreglar y a proyectar nuestros equipos colombianos en los certámenes internacionales y que nos quedamos esperando. No, Pacho, hay una lista enorme y es una lista que ustedes podrán interactuar virtualmente en la página web mientras ustedes pueden ver este video. Y es algo, pues, de comedia, o sea, es que no tiene otro calificativo, no tiene otra manera de expresarse. Tenemos 10 jugadores que prácticamente llegaron a estos equipos Millonarios, Santa Fe, Nacional, Junior, a competir el torneo internacional que estos equipos se destinaban a cursar, a competir en ese mismo año. No lo tenemos en un top, ni más ni menos, porque si no todos estarían en el décimo lugar por malos, pero está en la lista. Ok. El primero, Gabriel Auche, 2018, un jugador argentino excepcional en su liga. Lo trajo Miguel Ángel Russo, porque Miguel Ángel Russo ya lo había dirigido años antes en Argentina. Ok. Fracaso rotundo en Sudamericana, convirtió un solo gol en 4 compromisos. También en la liga demostró un bajo desempeño y terminó su contrato en el mismo año. El segundo es Fernando Monetti, portero argentino, llegó a Nacional en el 2018. Si bien tuvo 2 porterías a 0 en la Libertadores de esa temporada, recibió 5 goles que perjudicaron al equipo en la fase de grupos, por la cual no se le renovó el contrato en ese mismo año. Mejor dicho, ni para bien ni para mal. Hernán Barcos, 2019, hoy Hernán Barcos en Copa Libertadores con 41 años, eliminando a Boca Juniors en su estadio, con un equipo que viene de ser de uno de los peores registros de Copa Libertadores en la historia, que es Alianza Lima. Tuvo hasta el año pasado más de 15 partidos perdidos, de Dios. seguidilla, de seguidilla. Solo marcó en 2 ocasiones para el conjunto país en 5 partidos de Libertadores. Este delantero rindió y es verdaderamente, digamos, en como la data lo muestra, rindió mucho más en la liga colombiana que en la Libertadores. Se le rescindió el contrato apenas terminó la temporada. El cuarto, y es el para mí el mejor de todos, Ajá. Jonathan Alves, entre Junior del 2018 y Nacional del 2021, el delantero uruguayo disputó 15 partidos entre Sudamericana y Libertadores sumando los 2 conjuntos. Es decir, ambos conjuntos lo trajeron para disputar torneo internacional en su respectivo equipo. Sí. En esos 15 partidos, el delantero solo marcó 2 goles en total. No. Sin duda, un desempeño pues de los equipos fue deplorable para afrontar los torneos internacionales. Que acá yo quiero agregar algo y es que si tú lo piensas, este jugador que mencionas que Miguel Ángel Russo ya había trabajado y todo, seguramente si lo trajo es porque es bueno. Sí, sí, sí. Y si un equipo como Nacional lo quiso en su momento y pues Millonarios. Millonarios también. No, no, pero no te hablo de ese Miguel Ángel Russo, sino el que acabas de mencionar, el uruguayo, que en 15 A partidos hizo. Jonathan Alves. Por eso, en 15 partidos, 2 goles, uno diría, venga, y acá, ¿por qué no tiene el desempeño que tenía antes? ¿Por qué cuando llegan acá no tienen eso?
digamos, vamos a quitar el factor económico porque listo. Seguramente si vinieron es porque le están pagando por lo menos decentemente. Esos jugadores no vienen si le pagan lo que es. Pero entonces ahí ya entra justo eso que llevamos hablando y es la mentalidad. Claro, o sea, el fútbol se compone de equipo, de conjunto. Y en ese conjunto hay individualidades. Pero muchas veces el contexto de ese equipo, ¿sí? De esas personas que te rodean y esa mentalidad y en especial esa exigencia, como lo dijo Carlos Antonio, que hay, es también lo que a ti te lleva a ser un buen jugador. Entonces creo que un factor que sí puede chocarle a estos jugadores que tú estás mencionando, que pues si eran buenos, prometían, es ese. Porque ¿qué otro factor también podría llevarlos a que su desempeño sea tan bajo? O sea, en 15 partidos, 2 goles, alguien que prometía tanto. Además de que tuvo la oportunidad en dos equipos. Exacto, o sea, es que ese promedio de gol está horrible. No, es bajísimo, es bajísimo. Tenemos el quinto, un español, Ok, Gorka Elizondo, raro ver un español por famoso, acá. sí, es rarísimo. Seguramente no era el mejor español. Hoy en día está Ander Herrera en Boca Juniors, Ok, pero es muy extraño que venga un futbolista español, es decir, nacido en España, a disputar compromisos aquí en algún equipo sudamericano. Solo disputó en 2017 9 partidos con Nacional, no alcanzó ni siquiera a jugar torneo internacional y lo trajeron para eso. ok. Vino, cobró y se fue. O sea, Tras de que no tenemos dinero, se van. no, Cobran y se van. prácticamente es uno de los incentivos más altos cuando viene un extranjero acá. Y siempre el extranjero va a tener un sueldo mayor al colombiano. No porque sea mejor que el otro, sino porque aquí existen unos cupos limitados de inscripción de jugadores extranjeros en la liga. Solamente pueden participar 4 en un partido, por lo cual un equipo pues no va a contratar más de 5 o 6 extranjeros. Claro. El sexto es el peruano Alberto Rodríguez, defensor central, muchas veces seleccionado en su selección, jugó Copas América, jugó eliminatorias. Llegó en 2018 y es una de las peores contrataciones del Junior, para su hinchada también. Disputó un solo partido de Libertadores en esa temporada, sumando solo también 5 de liga. Es No. decir, jugó seis partidos. No, no cabe en la cabeza. Es que verdaderamente estas contrataciones, y por eso están en una lista como un top, es porque es muy cómico. O sea, es que esto es lo que demuestra el fútbol que tenemos en Colombia. El séptimo, y es una gran referencia, Francisco da Costa, brasileño, venía de ser en el 2022 un goleador espectacular en Bolivia. Además en el equipo Bolívar, que siempre en Copa Libertadores tiene presentaciones buenísimas. Llega como contratación estelar en 2023 para Nacional, para jugar la Libertadores. Sin embargo, no logró brillar y se fue con una de las peores estadísticas de delanteros de Nacional en su historia. No logró anotar casi ni 2 goles. No. O sea, gol y medio hizo. Gol y medio hizo. Ok. Terrible. El octavo, Rubén Betancourt, llegó en 2018 a Santa Fe, surgido de las divisiones menores del PSV de Holanda. Ok. Es decir, ten en cuenta también demográficamente Sí. cuál es la población de Uruguay y cuántos de esos jugadores están en el fútbol europeo brillando y Ajá. atrás de toda su historia. Es increíble. Pintaba para ser una de las grandes leyendas de la selección uruguaya. Tuvo destacadísimas temporadas con Peñarol y Nacional de Uruguay. No convirtió ni un solo gol, ni en Sudamericana, ni en Libertadores para ese año. Rotundo fracaso. Duró solo esa temporada, bueno, solo ese año. Rescindió el contrato. Diego Braguieri, 2018, al igual que Barcos, tuvo un mejor desempeño en Liga que en Libertadores. Sus 8 compromisos de Libertadores y Sudamericana, en total tuvo errores defensivos gravísimos que costaron al equipo en el marcador, en este caso del equipo nacional, en 2 oportunidades. Es decir, disputó la Libertadores del 2018 y volvió al equipo en el 2020 para disputar torneo internacional y también fue terrible. Ok. Y el décimo, el más importante de la lista por nombre y uno de los jugadores más aclamados de los últimos 20 años en el fútbol sudamericano, Uf. por debajo de Messi, por debajo de Neymar, por debajo de Robinho, por debajo de Ronaldinho, uno de Dios los mío. jugadores con más talento en el fútbol sudamericano. Y te lo Dios digo porque mío, es que ¿quién? futbolísticamente era una de las grandes hazañas que había traído el fútbol colombiano. Matías Fernández, el chileno argentino.
Traído como una de las grandes figuras del fútbol internacional y para muchos uno de los jugadores con más habilidad y dominio en el fútbol sudamericano, solamente disputó 3 compromisos de Copa Libertadores en ese año, no marcó ni asistió y su rendimiento en liga también fue paupérrimo. ¿Con qué Nunca equipo? se nunca con el Junior de Barranquilla. Oh, Nunca se acopló al equipo de Luis Fernando Suárez mundialista con varias selecciones en dicho año, recibió el contrato. Chavo Matías Fernández, uno de los jugadores más espectaculares que ha tenido el fútbol sudamericano. estos 10 jugadores que acabas de mencionar en serio No, representan... no, Hay algo que está mal y de verdad yo lo reduzco a la mentalidad y la manera en que está constituida nuestra liga y lo que te digo, no solo la profesional, sino desde abajo. O sea, es que desde ahí abajo. va de Argentina cuántas divisiones hay. Viene Eh, desde un cimiento, viene también desde un crecimiento, desde los equipos que vienen desde la B. es En que Argentina, en siempre hay que Argentina tomar son de 8 ejemplo o los 9 mejores. divisiones. El Barcelona en Europa y lo que te digo en Argentina, cuántas divisiones, o sea, desde chiquitos se están criando para justamente ser profesionales, Y como puede debe ser ser. muy feliz a la hora de verlos, o como lo vemos los espectadores del fútbol en los medios de comunicación. El jugador brillando en Europa, el jugador haciendo goles en España, Sí, James cuando llegó al Madrid, cuando pasó al Bayern, cuando llegó Falcao al Manchester United. Todo eso es muy gratificante para el colombiano, ver los logros individuales de estos jugadores, claro. pero que a la hora de la verdad nuestra liga siga siendo muy pobre futbolísticamente, porque lo muestran los títulos internacionales, solamente son 4. Las 2 Libertadores de Nacional, la Libertadores del Once Caldas y la Sudamericana de Santa Fe. Y a partir de eso, pues es una construcción de que aquí se volvió pues un negocio el vender jugadores a diestra y siniestra, sin importar qué rendimiento tengan en el futuro, porque ya tanto para exportar, que como te dije antes, no importa si se va de 17 años aquí, va a volver a los 20, 21 Sí, años total. haciendo lo mismo, a con el Que, mismo que jugador. digamos está bien que claramente uno quiera ir a las ligas más competitivas, sí. Vemos que, o sea, no podemos mentir en que claramente el jugador siempre va a buscar ir a Europa. Pero qué bien que si en el momento regresan y aún así nunca, digamos, si en la Liga de Play vamos a decir un número, no tengo el número exacto, pero vamos a decir que en la Liga de Play son 150 jugadores, 200. De esos 200 los 200 no se van a ir a Europa, ¿sí? Eh, pero llegar a constituir una liga tan competitiva, tanto internacionalmente, que los mismos colombianos empiecen a jugársela más por quedarse acá, así como el inglés se queda en Inglaterra, el español Y se es, queda en España, y el es correcto, brasilero, el argentino se queda en su liga local, ¿sí? es correcto. Y Y tiene sentido de pertenencia. tiene que ver Pacho también con un amor al fútbol y al club. Es decir, en Argentina, jugadores como Carlos Tevez en su tiempo, Juan Román Riquelme, Exacto, ¿cuántas ofertas no tuvo Riquelme para irse? sí, Al final se fue al Barcelona, se fue al Villarreal. Pero son jugadores que hoy en día si los pones en un contexto, son jugadores que duran un año en su equipo y se van a jugar a Europa. No les importa el equipo. exacto. Pero en ese tiempo era tanto el amor por el club que por eso Boca termina ganando todas las Libertadores que quiere, le termina ganando una Intercontinental al Real Madrid, algo impensado en el fútbol sudamericano. Por lo cual es el reflejo de que, al menos en toda esta crítica constructiva que hemos venido realizando, es que al final, por lo menos de cómo se vive el fútbol hoy en día en Colombia, es que termina siendo un negocio. Es Ujú. decir, no hay un acople, Y un negocio no hay mal un... constituido, porque pues El dinero seguramente está... cada liga es un negocio, pero es que acá la corrupción y esa mentalidad, Dios, lo lleva cada vez más para abajo. Entonces, como termina siendo un negocio de rápida oferta y demanda, pues no le queda la figura que salió a Europa, no le queda a ese club para disputar el torneo internacional y por eso el resultado internacional lo tiene como lo tiene en los últimos años. Lo vimos en Sudamericana, lo vimos en Libertadores, está en la tabla graficado. Y yo creo que ese es como lo que resume esa pequeña parte, porque es decir, son muchos ítems y es un compendio grandísimo de Sí, características acá las que nosotros influyen. analizamos, digamos, los más impactantes, fuertes, entre esos inversión, premios, tiempo de juego y pues también desempeño, que a la final lo más Pero importante es el desempeño.
Pero bueno, Exacto. Nico, me parece genial que hayamos podido... En todo el compendio y en toda la historia, en toda la narrativa, termina siendo la misma historia siempre. Sí, Probablemente siga siendo así para la Liga Colombiana durante mucho tiempo más. totalmente. Y es de la manera en donde pues tenemos que mostrar lo que tenemos y que los medios sigan agradeciéndole los méritos por pérdidas a Ujú. la selección Colombia, que sigan engrandeciendo, que está muy bien que lo hagan porque pues, saca al país en los medios internacionales como Lucho Díaz, pero que a la hora de la verdad en la selección Colombia no es nada. Exacto. Y ese es el mensaje y esa es la crítica que hacemos directamente a la Liga Colombiana en cuanto a su palmarés en los torneos internacionales, que visto en la estadística como lo mostramos hoy, visto en cómo la página interactiva que ustedes pueden ver mientras visualizan el video muestra, ese es el resultado. Así es, Nico. Pero bueno, genial haber podido tener este espacio pues de discusión, de una retroalimentación constructiva, una opinión pues crítica, pero basada pues en datos, en argumentos y que lo que busca es contribuir un poco pues a la construcción de un mejor nivel y unas mejores oportunidades para aquellos que se dedican a eso, pero pues también claramente viene ahí encolada y pues adjunto la pasión pues de todos los hinchas y de todas las personas que disfrutamos del fútbol y bueno, genial haber podido compartirlo y que pues las personas y todas las personas que nos siguen pues puedan darse acá una cátedra de análisis. ¿Correcto? Bueno, Nico, espero ver pronto fútbol juntos y junto a todos nuestros seguidores. No, un enorme placer, un enorme, pues digamos en la crítica que hicimos. Es un aprendizaje para todos, Claro. es un aprendizaje también para los medios, para nosotros como futuros periodistas. Y es de esa manera pues como podemos contribuir también. Bueno, chao Nico, que estés Vale, bien. nos vemos. Nos vemos. Bye.